Ya chicos, vamos a realizar lo que me habían solicitado, que era el ejercicio de torque o explicar bien cómo se hacía un ejercicio de torque. Para partir debemos entender que el torque se define como la capacidad que tiene una fuerza para provocar un movimiento de rotación. O sea, imaginemos que yo tengo acá una barra rígida que está sobre un eje. Para nosotros ahora un triángulo va a ser un eje. Y sobre esta barra se aplica una fuerza F. Si se le aplica esta fuerza F, ¿cierto?, a cierta distancia del eje, esta barra tendería a moverse en este sentido, ¿cierto? Va a tener un movimiento rotatorio. ¿Ya? Entonces las variables más importantes para el torque es la fuerza aplicada y la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje, que eso le vamos a llamar BP o brazo de palanca. Para poder calcular matemáticamente el torque, yo voy a decir que el torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. ¿Ya? La fuerza va a estar medida en newtons, siempre en newtons, y el brazo de palanca siempre en metros. Por lo tanto, el resultado que voy a obtener de ellas es la unidad newton metro. ¿Ya? Algo importante que deben considerar siempre es que de repente a mí no me entregan newtons. Por ejemplo, a mí me van a decir el brazo pesa 5 kilos o la cabeza tiene un peso o una masa de 20 kilos, por decir algo. Cuando ustedes le entregan eso que corresponde a masa, para transformar de masa a fuerza, lo que yo debo hacer es transformar, ¿cierto?, esta masa en un peso, ¿ya? Y para transformar la masa a peso, que el peso corresponde a una fuerza, el peso es una fuerza, para transformarla de la masa a peso, yo utilizo la fórmula P, que peso es igual a masa por gravedad. En donde tengo que, por ejemplo, no sé, pues si en el ejercicio me dicen, ya, el brazo tiene una masa de 5 kilos, ya, 5 kilos. Entonces la masa son 5 kilos multiplicado por la fuerza de gravedad, que son 9,8. Eso me daría como resultado, por ejemplo, 5 por 9,8, 49. Entonces ahora transformé 5 kilos, los transformé a una fuerza. Por lo tanto ahora son newtons. Y estos 49 son los que yo voy a utilizar acá. ¿Ya? Usted nunca va a meter kilos en la fórmula de torque. Jamás. ¿Ya? Entonces considerando eso no vamos a tener problemas. No olvidar la fórmula. Torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. No olvidar jamás. Vamos a hacer el primer ejercicio que aparecía en la guía, que correspondía a, déjenme revisar, a la mandíbula, el ejercicio 5. Vamos a leer el ejercicio. La siguiente imagen intenta demostrar un sistema de fuerzas en donde la mandíbula se mueve para juntar los dientes y mascar un pedazo de carne. Observando la imagen, responda lo siguiente. Si T corresponde al músculo temporal y F a la fuerza para morder la carne, ¿cuál corresponde a la fuerza externa e interna? Nosotros habíamos dicho que la fuerza interna era toda aquella fuerza que estaba dada por un músculo. Por lo tanto, la fuerza interna, en este caso, va a corresponder a T, que es la fuerza del músculo temporal. Y la fuerza externa va a corresponder a F, que sería la fuerza de la mordida o la fuerza de resistencia que está ejerciendo la carne. Sería una fuerza externa. Entonces esa sería la A. Si voy a la B, ¿cierto? Me dice, si consideramos que en los dientes se están generando 265 newtons de fuerza, ¿cuánta fuerza debe realizar el músculo temporal para generar la mordedura? Para poder hacer eso, yo lo que necesito hacer primero es un diagrama de cuerpo libre. Hago una línea que va a corresponder a la línea del plano sobre el cual se están ejerciendo las fuerzas. Voy a colocar un eje ahí, que sería el eje de la articulación temporomandibular, y voy a tener para acá arriba una fuerza que es la fuerza T, ¿cierto? Que corresponde al temporal, que va a tener un brazo de palanca de 37 milímetros. Que eso, si yo lo transformo a metros, van a ser 0,037 metros. Y por el otro lado voy a tener acá una fuerza F que equivale a 265
newtons. Y voy a tener un brazo de palanca, o sea, una distancia al punto de rotación de 100 milímetros. 100 milímetros corresponden a 0,1 metro. Entonces, teniendo esto, ¿cierto? Me están preguntando cuánta fuerza debe realizar el músculo temporal, porque el valor de esto lo desconozco, pues no sé, me están preguntando cuánto debe hacer el temporal para mantener esto en equilibrio o para poder morder, lo mínimo que debería hacer para poder morder. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio de esta forma, en donde tengo dos torques y me están preguntando por el valor de una fuerza, porque acá la incógnita corresponde a la fuerza del músculo temporal, ¿cierto? Temporal. Cuando sucede esto, yo debo igualar torques. En este caso voy a tener un torque que va a ser el que está ejecutando el temporal, que tiene su fuerza que no la conozco y su respectivo brazo de palanca, y voy a tener este segundo torque que va a estar generado por los dientes, ¿cierto? Al mascar, que van a tener un brazo de palanca propio. Entonces, cuando tengo esto, lo primero que debo saber es que la sumatoria de los torques debe ser igual a 0. Bajo esta premisa, yo planteo que el torque del temporal debe ser igual al torque de F, ¿cierto? De la fuerza de los dientes. Entonces, fíjense que acá tengo una igualdad. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo. El torque del temporal sería la fuerza T, que no la conozco, multiplicado por su brazo de palanca, que serían 0,037. Esto sería igual al torque de F. F serían 265 newtons multiplicado por 0,1. Listo. Acá puedo hacer automáticamente todo, despejar al tiro T, o puedo solucionar esto primero. Voy a solucionar eso primero. T por 0,037 va a ser igual a la multiplicación de eso, que sería 26,5. Ahora, para despejar T, ¿cierto? Este valor lo está multiplicando, por ende si lo paso para el otro lado me va a dividir. Entonces tengo 26,5 dividido 0,037. El valor de T correspondería entonces a, voy a hacerlo ahora, 26,5 dividido por 0,037. Serían 716,21, que esto T es la fuerza del temporal, por lo tanto si es una fuerza se mide en newtons. Ese sería el resultado. ¿Ok? Esto es lo más importante, chicos, la igualdad de los torques. Siempre yo debo plantear una situación de igualdad. Continuamos con el otro ejercicio que había de torque, que correspondía al ejercicio número 7. En el ejercicio de 7 dice, 7. Considerando que en la siguiente imagen E corresponde a los músculos extensores de cuello, W al peso de la cabeza y el círculo rojo al eje de rotación, responda a lo siguiente. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo acá una línea que me representa las líneas de acción de la fuerza. Voy a tener mi eje acá, voy a tener acá para abajo la fuerza de los extensores y acá voy a tener la fuerza del peso de la cabeza, que es W. Recuerden que en este ejercicio a mí me había faltado darle un valor que era el peso de la cabeza. El peso de la cabeza equivalía a 100 newtons. Tengo que el brazo de palanca del peso de la cabeza, tal como sale expresado ahí, es 0,04. Eso significa que es 0,04. Por el otro lado tengo los extensores, que no conozco su fuerza, es igual a mi incógnita, y tiene un brazo de palanca que equivale a 0,02. Eso es 0,02. Entonces, en el primer ejercicio A, me están preguntando, ¿cuánto es el torque que genera el peso de la cabeza? Recuerden que la fórmula de torque es igual a fuerza por brazo de palanca. Por lo tanto, me están preguntando el torque de este lado, del peso de la cabeza. Solo eso. Al calcular eso, me queda de la siguiente manera. El torque es igual a la fuerza, que son 100 newtons, multiplicado por 0,04 metros. Eso me queda igual, si no me equivoco, a 4. 100 por 0,04 es igual a 4. Por lo tanto, el torque generado por el peso de la cabeza es igual a 4 newton metro.
¿Ya? Clarito. Ahora, en la B me están preguntando cuánta es la fuerza que debe realizar la musculatura extensora, o sea, me están preguntando por el valor de E ahora, ¿cierto? Para mantener la cabeza fija en esa posición. Si me dicen que va a estar fija, significa que va a estar en equilibrio. Por lo tanto, voy a tener que, para calcular E, para poder calcular eso, voy a tener que hacer mi igualdad de torques. Entonces voy a poner que la sumatoria de los torques es igual a 0. Eso significa que el torque de un lado es igual al torque del otro lado. El torque de E va a ser igual al torque de W. Ahora, reemplazo ese torque. El torque de E sería igual a la fuerza de E, que no la conozco, que la voy a dejar como E, multiplicado por su brazo de palanca, que son 0.02. Esto va a ser igual al torque de la cabeza, que ya lo tengo acá, pero lo voy a plantear igual. 100 newtons por 0.04. Entonces, voy a hacerlo en orden. Esto me queda E multiplicado por 0.02 es igual a 4 newton metros. Para despejar E, me queda E, como este está multiplicando, pasa dividiendo. 4 dividido 0,02. Entonces el valor de E, que es una fuerza, me va a quedar como 4 dividido 0.02, que me da 200. Y como lo que estoy buscando es E, que corresponde a una fuerza, le coloco newtons. Y así es como se hacía el ejercicio. Espero les haya quedado claro. Si no les quedó claro, tienen el correo y tienen mi WhatsApp para poder resolver dudas. Que tengan muy buena tarde.